Después del éxito en Donosti, Javier Bardem y Fernando León de Aranoa estrenan este viernes 15 de octubre El buen patrón, un retrato tan cáustico como realista de un mediano empresario español que se dedica a los pesos y balanzas y dice querer a sus empleados como a una familia, pero acaba moviéndolos entre los dos platillos de la balanza para conseguir un balance positivo en las cuentas de su empresa, que son su único y verdadero amor. Javier, Fernando, enhorabuena por esa nominación a representar a España a los Oscars, para empezar. Gracias, muchas gracias, Javier. ¿Creéis que ese empresario local es universal o es un prototipo típica y exclusivamente español? Yo creo que por desgracia es muy universal. Yo creo que hay algo local en su piel, ¿no? O sea, en lo exterior, en los detalles, claramente local y reconocible, ¿no? Pero es que lo local puede ser muy universal también, ¿no? Y yo creo que lo que cuenta la película, ¿no? Desde esa fábrica de balanzas industriales en el extrarradio de una ciudad pequeña de provincias, que podría ser cualquiera, ¿no? Lo que se cuenta ahí, ¿no? Entre él y sus empleados, creo que en realidad es una especie, no deja de ser como una especie de pequeño microcosmos, ¿no? De dinámicas que suceden a otro nivel, ¿no? A nivel nacional, en una sociedad, te diría que en esta y en cualquiera de países que tengan un sistema parecido al nuestro, ¿no? Que funcionen de acuerdo a una economía, en fin, de mercado, sí. Y que al final los objetivos y la manera de trabajar, de producir sea la misma, ¿no? Patrón significa dueño, significa jefe, significa protector, pero también modelo que se replica para sacar una pieza igual. Javier, ¿quién ha sido tu modelo? ¿En quién pensabas para construir este patrón? Pues en varias personas, ninguna en concreto, pero en varias personas. Y de hecho hay algunos que son reconocibles y que dirigen pues clubes de fútbol o televisiones o incluso algún ayuntamiento. Pero también hay un tipo de un bar que yo reconozco ahí, ¿no? Que es el pequeño patrón, ¿no? El cómo trata al chaval joven, al camarero, ¿no? Quiero decir, al final, y respondiendo también un poco a la pregunta de antes, es universal porque es qué hace cada uno con su cuota de poder, ¿no? Uh-huh. Cuando empieza uno a abusar de esa cuota de poder y para favorecerse, y para favorecer a quién, en este caso es a sí mismo y a su empresa, siempre lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es universal, ¿no? Desgraciadamente tiene que ver con el abuso y con el atropello desde la alta esfera, ¿no? A mí me venían a la cabeza, pues, desde la campechanía del rey, sí. a un Jesús Gil y Gil, sí. Ese gran empresario que también es político, muy cercano, que es un buen patrón y al mismo tiempo es un buen cabrón. No sé quién pensabas tú, Fernando, cuando lo escribías. Pues es que te ha contestado un poco Javier, ¿no? En realidad en todos y en ninguno en concreto, ¿no? O en muchos, ¿no? En gente que nos ha pasado cerca, ¿no? Yo creo que todos nos hemos visto alguna vez en un restaurante como ese al que el patrón lleva a cenar a Miralles, ¿no? Y se interesa por su vida y por sus problemas, ¿no? Es una situación reconocible, ¿no? Y también en historias al revés, ¿no? De los trabajadores de esa empresa, ¿no? Gente que también padece eso, ¿no? Un exceso de intrusión por parte de sus jefes, de sus patronos en sus vidas personales, ¿no? Es un conjunto de cosas, ¿no? Realmente no hay una en concreto, ¿no? Y tú que fuiste dibujante antes de guionista y director, ¿hay una imagen de la que nace la película? ¿Hubo un detonante? Una imagen. Hay una que surge muy pronto, que no diría tanto como que es de la que nace la película, ¿no? La película nace de ese personaje precisamente, ¿no? Y de cómo él se va a desempeñar con sus trabajadores y la cantidad de situaciones, de momentos a los que va a dar ese lugar, ¿no? Pero sí hay una imagen que surge muy rápido que es la de las balanzas, ¿no? El gremio al que se dedica, ¿no? Esa fábrica, que es la fabricación de básculas de balanzas. El hecho de que haya una en la puerta, ¿no? Esa imagen de la primera balanza que fabricó esa empresa hace 40, 50 años, era la empresa de su padre, ¿no? Que esté allí en la puerta y ese ligero desequilibrio que tiene, ¿no? Un desequilibrio que no consiguen hacerse con él, no consiguen corregir. Esa imagen me seducía, me parecía que tenía humor, que representaba lo que pasa dentro de esa factoría, ¿no? Esa especie de pequeña injusticia o injusticia permanente, ¿no? de partida, ¿no? Yo creo que lo que tiene interesante la película, entre otras muchas cosas, es que no solo señaláis al buen patrón, sino que también aparecen las mezquindades de los subalternos. ¿Creéis que todos llevamos, Javier, un pequeño buen patrón en cada uno de nosotros? Sin duda, yo creo que, aparte, como actor, estás obligado a mirar esa parte tuya, ¿no? ¿Qué haces tú con tu pequeña cuota de poder? Que todos la tenemos. Bueno, vosotros la tenéis como un director y un actor. Sí, pero seguro que tú también tienes la tuya. Sí, seguro. De hecho, me llaman patrón. Fíjate. Mis compañeros. Hablaremos de esto. Y al mismo tiempo ella también tendrá la suya. ¿Y qué hacemos con eso, no? Es como
Es como el machismo, el feminismo, la xenofobia. O sea, las teorías las sabemos todos, sabemos lo que es ético y lo que no. Ahora, ¿cómo actuamos de verdad, de manera orgánica, de manera impulsiva? ¿Realmente seguimos un criterio ético o realmente a veces nos puede lo educacional, lo cultural, lo que se nos ha dicho, cómo hemos crecido, cuáles han sido los modelos que hemos estado viendo desde pequeños, ¿no? Que marcan tanto, ¿no? Y de los que contra los que hay que definirse, ¿no? Y por supuesto, creo que todos llevamos un buen patrón dentro, sin duda, sí. Y eso hace que la gente y el espectador lo vea y en cierto modo empatice, porque pueda entender hasta cierto punto por qué llega a hacer eso o lo otro, ¿no? Luego cada uno toma cada uno toma su decisión, ¿no? Pero hay algo ahí que te suena y dices, sí, bueno, es que se puede llegar hasta eso. Sí, ¿no? Y a la vez iba a decir que hay algo en eso también que mencionabas, ¿no? Sobre el resto de los trabajadores, que el patrón ejerce esa cuota de poder que tiene, sobre todo cuando llega el caso, ¿no? Es decir, que él dispone de ella y cuando realmente lo necesita, hasta dónde es capaz de usarla, ¿no? Pero es que por debajo de él también sucede eso, ¿no? Con algunos, hay otros trabajadores que a su vez tienen subalternos por debajo, ¿no? Como otros trabajadores y llegado el caso también ejercen esa cuota de poder, ¿no? Es el caso de Miralles, por ejemplo, ¿no? Que tampoco es con respecto a la gente que tiene por debajo, tampoco a lo mejor es el jefe más mejor que querríamos, ¿no? Me parecía interesante contar eso también, ¿no? Esas dinámicas de poder y cómo hay dentro también, no solo en el sentido vertical, sino también horizontal, también muchas veces en esa empresa, en esa fábrica pues también hay mucho individualismo, hay mucha competencia y vuelan puñales un poco por momentos. También no hay una solidaridad, ¿no? No es un ambiente de trabajo, un espacio de trabajo seguro, ¿no? Para ellos. Y citaba Javier, hablando de las dinámicas de poder, también la xenofobia y el feminismo aparecen tocados como dos temas que hoy son esenciales en el debate público y creo que querías hablar de ellos, claramente. Sí, aparecen también en la medida en la que están ahí también, ¿no? Y de manera casi inevitable, te diré, ¿no? Yo cuando hago un guión no digo, tengo que pasar por aquí, ¿no? Y tengo que pasar por aquí porque si no me estoy dejando algo fuera. Eso sería un trabajo como más de ensayista en realidad, ¿no? Que de escritor de ficción, ¿no? De películas. Es que es inevitable, ¿no? Eso es lo maravilloso en realidad. Y cuando te metes en una historia y empiezas a desarrollar todo ese pequeño microcosmos que hay entre los trabajadores, ¿no? Y sus relaciones, aparece solo, ¿no? Porque está en la realidad y de repente esas actitudes que bien defines, ¿no? Que tienen que ver con la xenofobia o con el machismo, ¿no? También está ahí. Es que forma parte, ¿no? Está integrado, ¿no? Tanto culturalmente, en tantas personas, en tantas empresas que inevitablemente tiene que estar ahí. Hablabas tú antes, Javier, de buscar el patrón que uno lleva dentro. Ya es reconocida tu capacidad para el transformismo, para la transformación. ¿Cómo has hecho para transformarte en ese patrón que te saca bastante edad, que no tiene para nada tus hechuras y sin embargo tiene al final hasta unos andares, una manera de hablar que ahora cuando te estoy viendo digo, joder, es que es mucho más joven este hombre? Eso que tiene un bigote así. Te ha hecho un chaval. Sí, a veces que tienes un bigote chicano de Emiliano Zapata, pero... Sí. No, es una cosa que está... Yo siempre digo lo mismo. Si el guión está bien escrito y un buen personaje, está bien construido, te va dando pistas. Dice, bueno, va por aquí. O sea, un tipo que es capaz de decir eso, qué pinta tiene que tener y cómo tiene que hablar, ¿no? Para ser capaz de decir eso y no ponerse ni colorado. Entonces hay que empezar a buscar, decir, a ver, ¿quién puede decir esto? Este tipo de personaje no lo haría. Este sí. No, esto le viene demasiado grande. Este es demasiado sofisticado. Y hay que buscar esa forma, y lo buscábamos juntitos, que digas, vale, hay un carácter que dices, me puedo creer que diga y haga estas cosas, ¿no? Que es este señor de provincia con poder, pero que no sé, llega hasta donde llega, ¿no? Y por eso está acostumbrado a tener muchísima mano en todo. Y cuando empieza a no tener mano es algo que él no ha heredado ya de manera familiar, o sea, de forma... es como, no puede ser que yo no tenga control de lo que está pasando. Si desde que he nacido he tenido control de todo. A mí se me ha dado control de todo. O sea, pues ese tipo de personaje habla de una forma, anda de una forma, tiene el pelo de una forma, ¿no? Y vas investigando y es la parte divertida, que dices, vale. Y ahí vas reconociendo y vas metiendo cositas de otras personas que ves por ahí. Y eso es lo divertido, ¿no? Y eso lo hacíamos juntos. ¿Quieres añadir algo? Sí, no, es que es lo que contaba Javier, ¿no? Que es verdad que reacciona y se comporta desde ahí, ¿no? A veces hay algún momento en que es como reacciona muy mal ante la frustración ese personaje, ¿no? Es como un niño a veces, ¿no? Sí. Que dices, ¿por qué no tengo esto que quiero? Y se emberrinchan, ¿no? Hay momentos del personaje que me recuerdan mucho a eso y que efectivamente hablan para mí muy bien de quién es él. Es alguien acostumbrado a que las cosas sean como él quiere, ¿no? Y ahí hay una galería de personajes que a priori no representan un problema para él, ¿no? O sea, el tipo que acampa afuera, que a priori es un loquito, que no le va a dar
hay una chica becaria, ¿no?, que acaba de llegar, jovencita, un trabajador inmigrante, que bueno, entonces hay una serie de trabajadores que él piensa que no van a constituir un problema para él, pero se va encontrando con muchas dificultades para manejarlos como él cree, ¿no?, como él cree que debería ser, ¿no? Y de ahí esa frustración y esa pérdida de control, ¿no? Y una balanza trucada como metáfora del desequilibrio. Esta es una película, aparte de sobre el patrón, sobre las mezquindades, sobre el sistema en el que vivimos, ¿no? Sí, yo creo que la película encuentra al patrón al principio de la historia pues con todo bajo control, ¿no? Al final es una película en la que se importa mucho, ¿no? Él ha encontrado un determinado equilibrio en su empresa, en su vida personal, familiar también. Es un equilibrio seguramente viciado, o sea, con pequeños contrapesos y pequeñas trampas para que todo esté en esa normalidad que a él le conviene, ¿no? Y eso intentábamos también reflejarlo pues a la hora de rodar la película, ¿no? En la primera parte de la película pues tiene un lenguaje eso más estable, más equilibrado, ¿no?, como la propia historia. Y la película en realidad sigue a Blanco durante esos días en los que va perdiendo ese control de las cosas, ese equilibrio, eso le va también desquiciando, haciendo cruzar líneas cada vez más de más difícil retorno, ¿no? Y la película le va acompañando en ese viaje, ¿no? Se va volviendo cada vez más nerviosa, más inestable también, ¿no? También en el lenguaje nuestro de cámara, ¿no? A la hora de seguir a ese personaje queríamos un poco acompañarle en ese viaje, ¿no?, de desequilibrio y de pérdida de control, ¿no? Y esa escena final, que no vamos a desvelar, que va exactamente sobre el desequilibrio de las cosas que tanto molestan a este personaje, al patrón. Bueno, es inevitable viéndoos pensar que han pasado 20 años desde que trabajasteis juntos en Los lunes al sol. Las cosas han cambiado bastante. Javier ha pasado de desempleado a patrón. Exactamente. Ha bien. Amedrado. Han ido mejor. Pero esto lo arreglamos en la próxima, ¿eh? Sí, hay que volver a descenderle. Debajo de ahí, hay que echarle a la calle. Mando intermedio. Tranquilo que te bajo de ahí a hostias, a golpe de guión. ¿Cómo creéis que hemos cambiado en estos 20 años? Uy. Nosotros como sociedad, ¿no? Que lejos ha quedado la lucha sindical, por ejemplo. Absolutamente, de eso hablábamos hace un rato, ¿no? Y como en esta película la solidaridad brilla por su ausencia, ¿no? Fíjate, hay solo un trabajador ahí solo en una explanada, casi en un descampado, protestando. Va de eso, ¿no? O sea, va de eso, digo, también está eso, ¿no? Como, no sé, habrá que preguntarle a él también si fue de una forma consciente o inconsciente, pero por supuesto ese tema comparado a Los lunes al sol es brutal, ¿no? Ver la diferencia. Y yo siempre he dicho, promocionando esta película, que algo tiene que ver también todo el tema de la red social, ¿no? Como ahora, hablábamos de eso hace un rato, las revoluciones sociales se hacen a golpe de botoncito, ¿no? Y eso cambia mucho, como lo explicabas tú muy bien antes, ¿no? Cuando algo es virtual, incluso la protesta es virtual, o sea, no produce un cambio real, ¿no? Decía Fernando, y es verdad. Antes hay que tirarse a la calle y hay que poner la cara para que te la partan, ¿no? En nombre de tuyo y de unos cuantos más. Y eso no está en esta película, pero porque los tiempos han cambiado. ¿Y creéis que ya no es posible? No, yo quiero pensar que sí. Y yo quiero pensar que, por ejemplo, ahora te dejo hablar a ti. Por ejemplo, la gente joven con el tema climático, a mí me ha gustado mucho ver eso, ¿no? O sea, cómo se ponían de acuerdo las ciudades en todo el mundo para tirarse a la calle y decir, oye, que nosotros decimos que no, que es nuestro futuro, va a ser nuestro empleo y va a ser nuestra temperatura. Pero vamos, te dejo hablar a ti. No. Yo quiero pensar, yo en general soy optimista y tengo esperanza en que las cosas, que siempre, no sé, cada uno lo cuenta desde su sitio, desde su rincón, ¿no? Pues nosotros hacemos esta película, que es lo que sabemos hacer, al final, sobre todo, ¿no? Es contar historias, pero hay mucha gente mucho más valiente que además pone la cara, como decía Javier, y yo creo que eso siempre ha sido así, siempre va a ser así, ¿no? Es verdad que en la cuestión que mencionaba Javier con las redes, uno tiene a veces un poco esa sensación, ¿no? Como que al final el espacio para la protesta está articulado, ¿no? Y cuando se articula el espacio para la protesta, pues se desactiva, ¿no? Y que todo lo que sucede en un espacio virtual se queda ahí, en ese terreno de lo virtual, ¿no? Y es difícil que se convierta en real, ¿no? O sea, es verdad que yo creo que es una cosa de la que tenemos que ser al menos medio conscientes, ¿no? Y que a lo mejor había formas o fórmulas de asociacionismo hace años y de organización que podían parecer más locales, volviendo a lo local, ¿no? Pero sin embargo podían ser mucho más efectivas, ¿no? Y movilizar cosas mayores, ¿no? Ahí está como referencia el 15M de hace ya tanto tiempo, ¿no? No había redes sociales hace 10 años, al menos no con la importancia que tienen ahora. La revolución no será televisada, decía Gilles Scott Heron, que nosotros lo utilizamos tuiteada como lema en el programa. Ahora que habría que decir, la revolución no será tuiteada. No será tuiteada. No. Pero ¿cómo hemos pasado de Salva, ese trabajador en paro pero guerrero y con conciencia de clase de Los lunes al sol, a Julián Blanco, el buen patrón, aparentemente perfecto pero sin escrúpulos, paternalista, manipulador, y todos esos subalternos individualistas
y competitivos. ¿Cómo hemos pasado a eso? Sí, bueno, yo creo que lo contabais antes también, ¿no? O sea, que en estos 20 años, a ver, yo creo que esa realidad, la que cuenta esta película, ya existía hace 20 años, ¿no? Lo que pasa es que Los lunes al sol también sucedía en un ámbito muy concreto, que es el de la industria pesada, ¿no? Donde al final hay otra cosa, ¿no? Expresada por los personajes y por la gente que trabajaba en aquel momento en Astilleros, pues hay una identidad de clase, ¿no? Que esos personajes tenían y que al final ese saberse parte de una clase, de la clase trabajadora, pues les servía está en la película, ¿no? Les servía de flotador en los momentos malos, pues cuando venían mal dadas, ¿no? Pues al final, tanto en lo más inmediato, en lo físico, ¿no? A la hora de que haya una caja de resistencia, de ayudar al compañero que se ha quedado sin trabajo, como en lo más íntimo, ¿no? Que quizás sea tan importante o más, ¿no? Que es la identidad, ¿no? Al final, pues uno se quedaba en la calle, pero sabía al final a qué pertenecía, ¿no? O sea, no estás completamente solo en la... Y es verdad que eso es algo que contaba Los lunes porque lo habíamos conocido y me interesaba que fuera así. Quizá la esperanza en Los lunes venía de ahí, ¿no? De esa cosa de decir, bueno, estamos en este naufragio, pero estamos juntos, ¿no? En esta película es verdad que 20 años después y también abordando otro tipo de industria y desde otro sitio, también con más humor, una forma más satírica, ¿no? Pues es verdad que se cuenta otra cosa, ¿no? Y en ese grupo de trabajadores donde no hay, lo decía antes, ni mucho apoyo, ni mucha solidaridad entre ellos, el personaje de José me parecía que me ayudaba a contar muy bien eso, ¿no? Que es alguien que se queda sin trabajo. En realidad él es un administrativo, es un contable en esa empresa, él no tiene esa identidad de clase que tenían aquellos personajes. Acampa ahí enfrente y para mí José es un pequeño náufrago, es un Don Quijote también, es alguien que está solo y al que nadie apoya, ¿no? Y cuando está ahí enfrente gritando él solito con su megáfono, el pueblo unido jamás será vencido y no hay nadie alrededor de él. Qué tragicómico. Claro, a mí me pasaba eso. O sea, por un lado tiene mucha comedia, tiene mucho humor y a la vez es muy doloroso. ¿No? Es un humor que sale de ese... Pero es así muchas veces, ¿no? Es así en muchos sectores, en fin, en sectores que no son quizá ese, el de la industria pesada o aquellos con una tradición sindical y de unión mayor. Pues es así, ¿no? Cuando echan a uno, a veces pues la gente en vez de agruparse, lo que hace es apartarse para no ser el siguiente, ¿no? Y eso la película lo cuenta con humor, pero con desgarro también. Javier, ¿tú crees en el poder transformador del cine? No sé si transformador, pero sí creo que claro, pues que cuando una película como por ejemplo esta o Los lunes tienen un trasfondo y tiene una situación bien construida que habla de una realidad que conocemos, directo o indirectamente, nos hace reflexionar sobre ella y nos hace movernos o tener reforzar la opinión quizás, pero también puede transformar la opinión, porque el cine bien hecho es una experiencia, no es tanto una teoría. Entonces, experimentar la piel de otro hace que pueda abrir las miras, ¿no? Y el buen cine, te puede producir eso. Hace unos años dirigiste La irrupción política de Podemos, aquel manual para hacer política. No sé si te gustaría hacer la segunda parte, la ves muy desoladora, o quizá hacer a Yolanda Díaz en un western, derogar la reforma laboral. Esto me lo preguntan mucho. Pues no lo sé. Es verdad que fue un trabajo intenso, fue largo, fue un trabajo muy bonito y muy interesante de mucho aprendizaje también, ¿no? Era un momento bastante único, es lo que intentábamos también retratar ahí, ¿no? Contar eso y contarlo desde dentro, además, ¿no? Que será el gran reto, porque yo sé que son procesos que normalmente es muy difícil filmar desde dentro, ¿no? O sea, normalmente es complicado, hay muchas implicaciones, hay mucha guerra y normalmente te van a sacar, ¿no? En aquel caso no fue así, ¿no? Tengo que decir que una de las primeras cosas que hablaba bien de todo aquello es que pudimos rodar con muchísima libertad en lugares de esos que yo a veces estaba pensando, ahora es cuando me echan, ¿no? Y no fue así, ¿no? ¿Y qué contarías? Pues tendría que estar más adentro para contártelo, tendría que estar desde filmando. Pero desde lo que ves desde vez, fuera, ¿no? ¿qué crees que puedes contar de lo que pasa en la política del cambio en este país? No lo sé, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora han cambiado una cosa importante desde entonces, que es que ahora están en el gobierno, ¿no? O sea, junto al Partido Socialista, o sea, pasaron de estar en ese rol de nos vamos a dar forma, nos estamos inventando esto, ahora formar parte del gobierno. Quizá habría sido muy interesante, es algo que sigue pasando, pero que viene desde atrás, ¿no? Pues ver cómo es esa dinámica, ¿no? Dentro, ¿no? Cómo se produce esa confluencia, ¿no? entre el PSOE y Podemos y contar las dificultades de ese viaje, habría sido interesante. ¿Crees que ha sido verlo? decepcionante? Nosotros hemos hecho un documental sobre los 10 años del 15M y hemos visto mucha decepción, como mucha tristeza de ilusiones frustradas. Bueno, yo creo que es que una vez que entras en el poder te encuentras con la realidad de las cosas, ¿no? Y yo creo que a mí particularmente creo que el trabajo de Podemos, de Izquierda Unida,
en el gobierno de coalición ha sido el trabajo mejor hecho. Quiero decir, son los que han traído la propuesta y la iniciativa de progreso. Que para muchos eran radicalismos comunistas, pero estamos hablando de vivienda, de educación, de salud. O sea, ¿dónde está el mundo bolivariano? O sea, era como una especie pero claro, yo creo que la desolación viene cuando desde el mismo poder se le está poniendo límites a esa fantasía, ¿no? A esa fantasía de que las cosas vayan a mejor. La decepción se ha traducido un poco también, a mi juicio, en la decisión de Pablo Iglesias, ¿no? Que te guste más, te guste menos, era un político muy bien formado, una persona que a mí me parecía, entre otras cosas, un grandísimo orador que levantaba el nivel de las discusiones y el nivel político en el Congreso. Simplemente era bueno escucharle para poder aprender y saber dónde vienen las cosas en muchos de los casos y darse cuenta de que hay un techo, ¿no? De que hay un techo desde el mismísimo gobierno, ¿no? Que no permite por las razones que son, las razones de los monopolios, de las grandes empresas, el meter mano a ciertas cosas, ¿no? Y eso debe doler mucho, ¿no? Eso debe ser muy frustrante. Digo, a grandes rasgos, ¿no? A ti el compromiso político te viene de familia. Creo que muchísimos hemos sentido en este país la pérdida de tu madre, Pilar Bardem. Madre paralela para Penélope Cruz, para una generación de actores y de actrices y para el mundo de la cultura y creo del compromiso político en este país. Es una pregunta que no podrás contestar fácilmente, pero ¿qué aprendiste de ella? ¿Qué no aprendí de ella? Lo aprendí todo. Yo me crié con mi madre y mi madre era una persona muy honesta y muy transparente y muy éticamente irreprochable. O sea, no era una persona que respondía a la empatía, ¿no? Y que la injusticia le dolía. O sea, físicamente la ponía rabiosa, la ponía mal, la ponía triste, la enfadaba mucho, ¿no? Era una persona que sufría mucho por el pueblo saharaui, o sea, por ejemplo, pero hasta horas antes de morir. O sea, era una persona que tenía en la piel el sentido de justicia que ya venía por parte de sus padres, mis abuelos. Y con eso hemos crecido y lo que he aprendido de ella es la honestidad. O sea lo que hagas lo que hagas, intenta hacerlo honesto, no engañes a nadie. Haz lo que puedas, como puedas, pero haz algo. No te quedes con los brazos cruzados. Y sobre todo, si vas a dedicarte a esto, respeta a tus compañeros, respeta tu profesión, porque cuesta mucho llegar a donde has llegado, ¿no? Penélope contó cuando recibió la Copa Volpi las últimas palabras que le había dicho. Que es verdad. Sí. ¿Qué os dijo cuando se despedía? Si puede más o menos saberse. No, bueno, fueron momentos en los que ella estaba muy delicada, pero fueron momentos más de estar cerca de ella y no hubo grandes palabras ni grandes... Fue una situación, bueno, pues de recogimiento, de estar los cuatro juntos, los hermanos y ella, y fue muy, muy bonito en ese aspecto porque recibió todo el amor de sus hijos, ¿no? Era consciente del amor incondicional y eterno de sus hijos, ¿no? Y mi madre siempre decía una cosa que le decía su madre a ella: ojalá mis hijos me quieran la mitad de lo que te quiero yo, ¿no? Y ella decía, pues yo te quiero tanto. Y yo digo lo mismo para los míos: ojalá mis hijos me quieran la mitad de lo que yo quería a mi madre, ¿no? Con eso me conformaría. Y eso es muy bonito decirle a tus padres, ¿no? Sí. Oye, ella puso el cuerpo, puso la cara por la lucha política, por la profesión de la familia, por los actores, por el cine, y recibió muchos palos por ello también, por posicionarse, por no ser neutral. A ti también te han caído bastantes palos por tus posiciones políticas. ¿Cómo se vive eso? Ser a veces como el saco de las hostias, con perdón, cuando se habla del cine de este país. Ya, bueno, es un personaje que te han puesto y que va independiente de ti, ya el asunto ya va solo, ¿no? Es autónomo, ¿no? Es autónomo, da igual. Ya se viste solo, habla solo, o sea, es una cosa que tiene mansiones en Miami, cierra plantas de hospitales. Tienes que donar algún respirador, Javier. Sí, eso te salvaría. Exactamente. Entonces ya va solo, entonces bueno, pues ya da igual. ¿Pero no te incomoda? No, en absoluto. Hubo un momento...
Hombre, cuando el 2003 el No a la Guerra la portaba la razón de Javier Bardem pro etarra, eso sí fue de las primeras cosas que dije, Dios mío, qué heavy, ¿no? Que eso existió. Pero luego ya poco a poco, y también por el apoyo de mi madre y mi hermano, era como, bueno, chicos, en el momento que tienes una opinión vas a tener a gente encontrada, ¿no? Hablando de esa ética que yo aprendí de mi madre, ¿tú por dónde tiras? Por ahí, ¿no? Pues tira por ahí, caiga quien caiga, ¿no? Y sabrás que habrá gente a favor y gente en contra. Igual que sientes esa energía, también sientes la otra. Y yo a nivel de calle, y es una cosa que decía Penélope también el otro día, es verdad, a nivel de calle en mi país no hago más que recibir cariño, calor, apoyo, o sea, ha habido algún caso de uno que en un coche, rojo de mierda, y dice, bueno, vale, pues vale. Pero la mayoría, o sea, el 99,9% de las veces es todo lo contrario a lo que te puedas imaginar o que sale en las redes sociales, ¿no? Claro. Afortunadamente este país no es ni solo las redes sociales, ni sobre todo no es su prensa. Termino con una escena de la película que creo que resume muy bien también el espíritu que tiene, ese momento en el que se habla sobre el principio de incertidumbre, cómo modifica la visión externa lo que es una persona. Fernando, ¿cómo nos modifica el trabajo? ¿Qué dice de nosotros el trabajo? ¿Y por qué tenemos esta obsesión con el trabajo? Lo que hacemos, ¿no? Pues yo tengo un poco sentimientos encontrados. Es verdad que el trabajo nos define mucho, ¿no? Conoces a alguien y parece que la primera o la segunda pregunta que haces es, después de cómo te llamas, es ¿a qué te dedicas? Aquí ¿no? estamos por vuestro trabajo. Exacto. No, y esa cosa que parece que saber a qué se dedica alguien ya nos permite formarnos una imagen de él, ¿no? Incluso hasta a nivel socioeconómico, o qué tipo de vida tiene, si es feliz, si no es feliz, ¿no? Que puede ser todo eso tan equivocado, ¿no? Entonces es verdad que nos condiciona mucho, nos define mucho. Hay gente a la que no le importa que sea así. Por ejemplo, cuando hablábamos antes de Los lunes al sol, de todos aquellos trabajadores del naval con los que yo trabajé mucho, compartí mucho tiempo con ellos para poder escribir aquella película, ellos sentían que su trabajo les definía, ¿no? O sea, había una identificación total, ¿no? Y lo entendía muy bien, ¿no? Se entendía esa manera. Hay gente para la que no es así, ¿no? Para la que el trabajo es más un medio de vida y no quiere que entre tanto en su vida privada. Creo que eso hay que respetarlo también, ¿no? Es difícil. Yo también, en mi caso, y al final es lo que para uno cuenta, yo tengo un trabajo que invade por completo mi vida privada. Es un trabajo también... Pero para bien, es vocacional. Sí, es vocacional. Es verdad que también, bueno, uno puede echarle una cantidad de horas desmesurada, ¿no? Es mi caso, seguro que es el tuyo, que escribes también y bueno, a veces le gustaría que no fuera así, pero es inevitable. Es verdad que es una pasión y no puedo cambiarlo, ¿no? Javier, ¿y cómo modifica la mirada de Fernando a Javier actor? Muchísimo, porque lo hace con muchísimo cuidado. En primer lugar, escribiendo unos guiones maravillosos y unos personajes que son difíciles de encontrar, con matices, con colores, con profundidades y también con brillos, ¿no? Y luego sabiendo que tú vas a aportar lo tuyo y luego él va a hacer un grandísimo trabajo de recolección y va a montar aquellos momentos que son realmente únicos, ¿no? Con lo cual el actor está mucho más tranquilo, más confiado. Yo con Fernando estoy, bueno, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Dímelo. A veces nos enfadamos creativamente. Pero eso no es malo. Dura un ratito. Por un par de días. Pero a mí me pasa lo mismo. La verdad es que la confianza hasta el dura y la complicidad es enorme. Y esa confianza de la que habla Javier también hace que una cosa que yo creo que es buenísima en el trabajo, que es que te permitas arriesgar más, ¿no? Probar cosas, ¿no? Jugar sobre seguro, ¿no? Creo que Javier o sea, no juega a lo seguro, ¿no? A lo que él ya sabe que funciona, arriesga, ¿no? Busca cosas y en ese arriesgar, pues yo creo que eso, cuando hay confianza, lo haces más, ¿no? Y ahí es donde salen las cosas que verdaderamente llegan a ser excepcionales, ¿no? Cuando te permites el lujo de arriesgar mucho, que no siempre lo haces, ¿no? No siempre lo hace todo el mundo, ¿no? Pues enhorabuena por esta película, que lo es, que yo creo que va a obtener mucho reconocimiento de público cuando se estrene este viernes. Tengo que agradeceros en nombre de este pequeño y humilde equipo que hayáis querido recibirnos, porque no pertenecemos a uno de esos grandes medios que suelen tener acceso a entrevistas como esta, con lo cual estamos muy orgullosos y muy satisfechos. También tengo que deciros que podríais haber puesto la entrevista en un día que no fuera festivo. Bueno, el día de la hispanidad. Eso depende un poco contra el Estatuto de los Trabajadores. Tengo que decir. Sí, es verdad, pero también depende de si para ti el 12 de octubre es un día festivo. El día de la hispanidad. Bueno, claro, ahí entramos en otro tipo de discusión. Es una forma de oposición, exacto. Gracias. A ti. Ahora Carne Cruda diario. Solo si tú nos ayudas.